Shalom a todos, bienvenidos a una nueva presentación de libros en el marco del Seminario Rabínico Latinoamericano. Es una experiencia muy bella y muy profunda poder dialogar con amigos y colegas con las que tantas veces hemos dialogado en forma presencial, pero ahora cada uno desde su lugar, desde su casa, desde su país, desde el lugar donde ejerce su tarea, poder reunirnos a conversar. En esta oportunidad vamos a presentar dos libros que son hijos de la pandemia, que fueron productos de conversaciones que tuvieron lugar a través de herramientas digitales y que son una oportunidad para participar de conversaciones por momentos íntimas, por momentos acaloradas, por momentos desafiantes, que tuvieron tres personas que estimamos mucho: Manolo Jiménez, que es comunicador cultural. Vamos a hablar también con el rabino Ernesto Yatá y con el rabino Ari Burstein. El rabino Ernesto Yatá es licenciado en Religiones Comparadas de la Universidad de Columbia y magíster en Estudios Judaicos del Seminario Teológico Judío de Nueva York. Fue presidente de la Asociación Rabínica de Houston y actualmente participa del diálogo interreligioso en la ciudad de Buenos Aires. Es uno de los vicerrectores del seminario y también a cargo del Departamento de Formación Rabínica Abraham Yoshua Heschel del Seminario Rabínico. El rabino Ari Burstein, por su parte, es doctor en Filosofía y Pensamiento Judío de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Dictó clases en el Instituto Schechter, que es similar al Seminario Rabínico, pero en Jerusalén, de nuestro movimiento, y el Centro Interdisciplinario de Herzliya. Cursó estudios de posgrado en Filosofía de la Educación en la Universidad de Haifa. Durante la pandemia tuvimos infinitos desafíos, pero infinitas oportunidades. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes para que nos salude y después hacer una introducción y empezar un diálogo sobre estos dos hermosos nuevos libros. Bueno, Ale, tomo la posta porque tengo muchas ganas de decir que para mí es un honor estar en esta usina de pensamiento judío, de donde emergieron mis maestros y amigos que están aquí en este chat, además de otros, pero sin lugar a dudas, Ale y Ari han sido mis dos grandes fuentes de instrucción judaica. Esta experiencia que vos has descrito brevemente es tal vez una de las pocas en las que he participado donde ha predominado más la honestidad intelectual y la tensión de ideas que el amerengamiento típico de estos diálogos entre religiosos o líderes espirituales, que por lo general naufraga en un exceso de tolerancia y rara vez produce encuentros fructíferos, donde por lo general estallan las chispas que luego el lector transformará en nuevas ideas, que es lo que esperamos haber producido con este libro. Manolo ya se está adelantando a lo que queremos compartir un ratito, pero está muy bien, es para entusiasmarnos a todos a seguir escuchando, pero por sobre todas las cosas a empezar a leer. Ari, ¿cómo fue también el inicio de estas conversaciones? Yo lo voy a resumir brevemente. Hace un poco más de 10 años que volví de fuera de Argentina a vivir en la Argentina. Estuve 5 años en Mendoza y un poco más de 5 años en Buenos Aires. Y creo que realmente he sacado mis dos grandes maestros y fuentes realmente de aprendizaje y de desafío intelectual salieron de la experiencia de Mendoza con Manolo y de la experiencia de Buenos Aires con Ernesto. Ernesto, debo decir que empezó todo con una cuestión absolutamente coyuntural. Él me invitó a compartir su oficina y desde el día que me invitó hasta el día de hoy empezamos a discutir y nunca terminamos. Y lo que es interesante acá, no quiero spoilear los dos libros, son dos libros diferentes y quiero decir en qué se diferencian. Digamos,
El libro con Manolo tiene que ver con una especie de diálogo sobre temas en la historia de la filosofía judía. Podría ser tomado como un libro de introducción a la filosofía judía. Y lo que es interesante es que con Manolo venimos realmente de mundos totalmente diferentes, y los acuerdos que hay sobre muchísimos temas son inmensos, salvo en el fútbol, que Manolo no tiene la menor idea, pero hay una infinidad de acuerdos a nivel de valores, de cuestiones que tienen que ver con el judaísmo, con la política, etc. Y de Ernesto, de quien en los últimos 5 años también he aprendido y he sido desafiado intelectualmente, es muy increíble que venimos de contextos muy parecidos y hemos pasado por procesos educativos muy parecidos y no estamos de acuerdo en nada. Yo diría que... No digas eso, no exageres. Hay bueno, vamos a decir, en casi nada, para no parecer, en casi nada, digamos, vamos juntos en un proceso de discusión de muchísimos temas y finalmente, en el punto final, nos damos cuenta de que hay un desacuerdo. Y de eso se trata el libro. Digamos, de eso se trata el libro. Creo que Manolo se dio cuenta de este punto y el libro es acerca de dos semejantes, colegas, que trabajan de lo mismo, que comparten oficina y que están en desacuerdo. Y el libro es un libro acerca de, específicamente de judaísmo, pero en general acerca de la vida. Trata temas que van mucho más allá del judaísmo. Ahora vamos a repasar eso. Yo quiero sumar a Ernesto, pero Ari hizo una trampa, porque él dijo que era un libro de filosofía judía. Y lo primero que se pregunta es si es posible la filosofía judía. O sea que ya en esa introducción, no digo que hay spoiler, pero hay un desafío. Ernesto, vos querías hablar después de Ari, por lo menos en esta presentación. ¿Cómo fue que te animaste a participar en esta conversación virtual sobre temas de actualidad, de inmensa actualidad? Bueno, la verdad es que fue uno de los grandes regalos que esta nueva situación, ¿no es cierto?, de la pandemia y de la virtualidad me dio, y fue frente al dolor de la pandemia, tengo que decir, la primer gran fuente de consuelo, ¿no es cierto?, de ver que podíamos estar en diálogo y que podrían haber cosas nuevas surgiendo, fascinantes, interesantes en esta nueva situación. Y bueno, como dijo Ari, estuvimos debatiéndonos en la presencialidad, cara a cara, face to face, en la oficina y en diferentes contextos del seminario, así que la sustancia estaba ahí, sabíamos que estaba, que podíamos entrar al ring, pero el gran regalo, fue la presencia de Manolo, que no sé cómo hizo, pero un genio en intermediar entre nosotros, en estimularnos, en generar el marco de referencia para que la sustancia de lo que veníamos a conversar fuese y se mantuviese en un alto nivel, ¿no es cierto? Porque si no, hubiéramos decaído, digamos, en las discusiones, Ari y yo, pero Manolo nos puso la vara bien alta y quiero agradecer particularmente esa presencia y ese acompañamiento y ese estímulo que hizo de entrada. Así que fue un gran placer. Déjenme hacer una breve introducción y después los empiezo a desafiar yo con algunos pasajes, con algunas discusiones, con algunas observaciones, y les ruego que comenten también cuando volvamos cómo eligieron los nombres de los libros, porque no son nombres así nomás. Así que déjenme empezar con una idea que tiene que ver con los libros que yo amo. Cuando
un autor que para mí es de referencia espiritual, intelectual y de desafío constante, que es Umberto Eco. Le preguntan qué es un libro y él tiene varias respuestas con respecto a los libros, y una de las cosas que dice es que un libro es una máquina de generar interpretaciones. Un buen libro lo que hace no es cerrar ideas, sino abrir oportunidades. Y para mí, cuando leí estos dos libros, en especial el libro de las conversaciones moderadas por Manolo, que hablaron los dos rabanim que presentaron antes, se me presentó como un desafío inicial. ¿Cómo leer conversaciones? ¿Cómo leer algo que está haciendo en tiempo real, un medio, como dirían de otras disciplinas, un medio caliente, leerlo en una situación fría? O sea, yo lo leí en mi escritorio, tranquilo, sin las voces de ellos, a pesar de que las voces de ellos las conozco, pero sintiendo el apasionamiento constante. Inclusive en algún momento Ari habla del patos, de la pasión, de la sensación de conversar con Ernesto, pero sin estar allí, sin estar presente. Y cómo uno puede leer esas conversaciones apasionadas, pero puede hacer una pausa, puede dejar el libro, puede pensar, puede criticar. Claramente para mí ha sido una tarea muy sencilla. Y después, por ejemplo, pensar por qué no dijeron esto, por qué no agregaron tal cosa. Estoy seguro que lo releyeron, pero pensé inmediatamente en algo que es mucho más lindo: dejar el registro, como dice Manolo en una de sus intervenciones, de esas conversaciones. Y después me pareció una frase rabínica, Ein la davar sof. Si cada vez que leían y releían el libro querían agregar y poner otra cosa, no iban a escribir nunca el libro, no iban a publicarlo nunca. Había que ponerle un corte y después seguir conversando. Y en ese sentido, el rol de Manolo es, como dijo Ernesto, es increíble. ¿Por qué increíble? Porque Manolo no solo se dedicó a hacer las preguntas, que ahora me gustaría en un momento, que ya estoy terminando esta presentación, invitarlos a ustedes a hablar, sino que Manolo hace doble clic en muchas de las preguntas o en muchas de las afirmaciones. Y afirmaciones que parecen muy sólidas, al doble clic tienen que justificarse y después justificarse contra el interlocutor y después el interlocutor también desafía. O sea, es una conversación acalorada, profunda, sin concesiones, que ayuda a redefinir, profundizar o, como dije antes, a generar nuevas interpretaciones. Manolo, con el doble clic, hace preguntas y repreguntas como un buen periodista, y después hace una cosa sutil pero profunda, que es devolverle la pelota al otro. Decir, ¿y vos qué pensás? Ari, ¿vos cómo decís sobre esto? Y ante la afirmación de Ari, Ernesto, ¿vos qué decís? ¿Qué pensás? Y no dejar absolutamente nada sin repensar. A mí me gustaría avanzar en esto. Los libros, como dijimos antes, son un libro de conversaciones que se llama Desde el judaísmo, posiciones en contra das, con paréntesis, seguramente en el script, ustedes lo van a ver en un ratito, y el otro libro, el que es una introducción a la, entre comillas, filosofía judía, La brújula de Noach, que es básicamente una conversación de Manolo con Ari. Me gustaría entonces preguntarles cómo hicieron en el libro en el que están los tres para definir los temas, cómo hicieron para seleccionar. ¿El judaísmo puede hablar de todo? ¿Habla de todo? ¿Habla desde las fuentes o habla desde el espíritu contemporáneo? ¿Habla de una selección o habla desde, como dice Ari, querer parecer que hablamos moderno y estamos hablando de otro lugar? Más adelante yo voy a decir una de las frases favoritas de mi querido amigo Ari sobre este tema. Entonces, cuenten, Ernesto, Manolo, en este orden, y Ari, cómo seleccionaron los temas, si dejaron algún tema fuera, si les hubiera gustado profundizar en alguno de ellos. Ernesto. Bueno, sí,
digamos que los temas los sugirió Ari originalmente, y segmentaban, digamos, la realidad en temas de actualidad, ¿no es cierto? Diferentes temas que podíamos abordar desde nuestras propias miradas del judaísmo. Un judaísmo religioso liberal, ambos. Entonces, la realidad es que teníamos, por nuestra formación similar, Ari y yo, puntos de partida en común. Las divergencias surgían después de cómo nosotros llevamos adelante el trabajo de pasar por el prisma del judaísmo temas actuales, ya sean sobre la política, sobre cuestiones culturales o temas académicos, y luego cada uno de alguna manera encaraba ese tema desde su propia lectura del judaísmo y cómo el judaísmo contribuiría hoy o no, digamos, a leer la realidad que estamos enfrentando. Así que esa fue, digamos, el marco de referencia que encaramos. Me parece que Manolo va a poder dar una visión más balanceada, ¿no es cierto?, de este marco de referencia que nos convocó. Manolo, contanos el tema de los temas, pero también si hay alguno que a vos como moderador, entrevistador, te hubiera gustado abordar. En realidad, yo recibí los primeros puntos de Ari, luego Ernesto sumó algunos otros y yo metí un par que me pareció en medio de las primeras charlas que no podía quedar afuera. Mi aporte fue fundamentalmente el que se refiere a las cuestiones de género y al feminismo, que tienen más que ver con tratar de darle un sesgo de actualidad a las charlas, pero que en realidad podría haber sido cualquier otro tema, dado que me parece que la perspectiva judaica permite una gran amplitud, especialmente por la diversidad que presenta la tradición en cuanto a perspectivas, en cuanto a una tradición dialógica, no solamente en la filosofía, sino también en la tradición talmúdica, en la tradición interpretativa, de modo que todo lo que cayera en estos diálogos pudo haber sido fructífero. A mí se me ocurrió este último punto, fundamentalmente porque es una temática que en la política nacional argentina ha tenido especial relevancia. Creo incluso que veníamos del debate por la despenalización del aborto en la Argentina y esto hacía que el tema fuera realmente candente. Los otros tienen todos que ver prácticamente con lo mismo. Por eso tal vez el subtítulo del libro pudo haber sido Encuentros sobre la democracia, porque me da la impresión que estos diálogos, lejos de ser un esto o aquello respecto a cualquiera de los temas que se abordan, son un esto y aquello. Hay una vieja fábula que se le atribuye a distintos autores y épocas, pero que yo leí de un autor persa, sufi, que narra la historia de un grupo de ciegos que recibe un elefante. Cada uno de ellos extiende sus manos para tocar a este animal desconocido y roza, por supuesto, solo una parte de su cuerpo. Cuando el elefante se va, se ponen a discutir qué es un elefante y claro, cada uno tiene una sensación muy parcial de su cuerpo y las opiniones divergen enteramente. Ahora, si alguien se propusiera sumar las distintas opiniones, seguramente daría con una versión más acabada de lo que es un elefante. Ernesto y Ari de algún modo se comportaron como ciegos que tocaron al elefante en distintas partes.
Cuando hablábamos de democracia, tal vez Ernesto ponía mayor énfasis en las cuestiones referidas a la igualdad de oportunidades o a la distribución de los recursos, mientras que Ari lo hacía desde el punto de vista de la justicia o de la vigencia de las instituciones republicanas. Y esto, tanto como los temas particulares que tocamos, género, diálogo interreligioso, corrupción, etcétera, tiene una plena vigencia, especialmente en el marco de una crisis mundial de la representación democrática, que si bien no ha entrado en un cono de sombras, para nadie es un secreto que la situación en los Estados Unidos, de algún modo el faro internacional de la democracia republicana, empieza a mostrar ciertos signos de eclipse que ojalá se resuelvan rápidamente, especialmente en la sucesión de Trump por parte del actual presidente Joe Biden, que muestran que hay una cierta pérdida en la credibilidad de las instituciones republicanas, y esto hace que volver sobre el tema tantas veces como sea necesario hace de la tarea del rabino y del periodista y del comunicador o de todo aquel que quiera tener influencia sobre la sociedad a la que pertenece, sea, insisto, de gran importancia y vigencia. Uno de mis maestros, Ale Bloch, dijo una vez que el mejor rabino es el que tiene la Torá en una mano y el diario en la otra, el diario del día. En esa época, se lo atribuyen a Marshall, pero es de Heschel en realidad. Ajá. Bueno, yo lo conocí de tu boca en la época en que leíamos el diario en papel todavía. Así es. A mí me gustaría, para sacar un poquito o agregar un poquito de información antes de escucharlo a Ari con respecto a estos temas, el índice sería algo así como 2 capítulos sobre política, un capítulo increíble sobre profecía, donde hay una discusión de un nivel teológico superior sobre las diferentes miradas sobre la profecía. Después yo voy a volver sobre alguno de estos, no vamos a hablar de todos porque es imposible. El tema de la función de los rabinos, que es increíble, y yo hacía referencia a una conversación en privado, que ambos son rabinos, que forman rabinos y educadores, pero que hace algunos años no tienen responsabilidad de dirigir una comunidad. Y también les da una perspectiva y una, no sé si libertad o tranquilidad, o un espacio diferente desde donde reflexionar de la tarea rabínica, sobre la verdad y la corrupción, sobre el tema latinoamericano, sobre el tema de Israel y el nacionalismo, sobre el tema de la participación política, derechos humanos y política de género. Me gustaría que cerremos esta primera parte con un comentario de Ari sobre los temas elegidos, si hay algún tema que falta, y después yo voy a ir avanzando sobre algunos de los temas que seleccioné, que disfruté, que me hubiera gustado discutir y que, como les dije al inicio, me parece que es una oportunidad para seguir profundizando. Bueno, voy a dar un ejemplo de lo que dije antes y que vos, Ale, me dijiste que yo era exagerado. Preguntaste quién fue el que trajo los temas a la mesa. Ernesto dijo que fui yo. Yo no recuerdo haber traído un solo tema a la mesa. Para mí la mayor parte o todo fue Manolo. Pero imagínate, incluso en esto también estamos en desacuerdo. Y creo que hay una segunda parte del libro, estoy spoileando acá, hay una segunda parte que no fue escrita, que a lo mejor es más interesante que toda la parte que sí finalmente fue escrita y editada, que fue el proceso de edición, justamente. El proceso de edición tuvo mucho más discusiones que el proceso de las conversaciones. Y fue para mí tremendamente desafiante ese proceso de edición y discusión otra vez con Ernesto, como Manolo de moderador,
en donde de alguna manera las posiciones, hasta que finalmente llegamos a un acuerdo, pero hubo un momento que posiblemente las posiciones se extremizaron incluso, y habían argumentos como, no sé, no puede ser que en un libro alguien diga algo como lo que vos decís, por eso saquemos esto del libro. Teníamos esa clase de argumentos y era muy interesante, y solamente eso marcaba acerca del nivel y la profundidad de la discusión y el desafío intelectual que nos produjo el libro. Yo creo que tendríamos que hacer alguna vez algún tipo de raconto del backstage, como se llama hoy en día, de cómo editamos el libro, que fue muy, muy interesante. A mí me gustaría comenzar entonces con algunos de los temas en especial del libro que comparten los tres. El otro libro es un libro que tiene un índice sumamente interesante. A mí también me parece que es un muy buen material para un curso de introducción al pensamiento judío, y lo digo a propósito, que vamos a tomar unos minutos al final para hablar de esto, también de cómo se generó, ¿no? Ale, perdón, solamente un segundo, porque acabas de decir algo que es muy interesante acerca del libro de filosofía judía. La idea de publicarlo, porque esto salió originalmente como podcast, la idea de publicarlo tiene que ver con la Universidad Católica de Chile, porque una alumna nuestra en el Instituto Barbané, en el seminario rabínico, estaba buscando bibliografía para un curso de filosofía judía y tiene un amigo cura que enseña teología en la UCA de Chile, y el amigo cura la mandó al podcast. ¿Ok? Entonces ahí me di cuenta que realmente esto podía ser un buen libro introductorio para el que quiere meterse en este mundo de la filosofía judía. Excelente, siempre se necesita contenidos para trabajar, para pensar, para avanzar. La Universidad Católica aquí es una universidad muy prestigiosa, conjuntamente con la Universidad de Chile, son las dos universidades que llevan el mayor prestigio, y dentro de la Universidad Católica hay algo así como un diplomado de religiones donde tengo la oportunidad de enseñar. Me gustaría que le demos a los que nos están escuchando un gustito para que tengan ganas de leer el libro y empezar a hablar de algunos de los temas sin hacer spoiler. Uno de los temas propuestos son la profecía, y cada uno compartió, se tiró libros, se tiró autores, y Manolo trataba de exprimirlos en el sentido de una pregunta que estaba revoloteando allí, es si hay posibilidad de la profecía en la actualidad, ¿no? ¿Y qué pasa con Hegel? Si es profeta, si no es profeta, si Maimónides fue profeta, y todas esas discusiones. ¿Cómo avanzaron eso? Compartan en el orden que quieran. A lo mejor Manolo, cómo planteó la pregunta y cómo se desarrolló en lo que ustedes expusieron. Bueno, como te decía anteriormente, yo creo que aun cuando los títulos no sugieran que el tema de fondo es la democracia, me da la impresión que lo que nos animaba era un abordaje desde las distintas perspectivas que tienen Ari y Ernesto de la vida democrática. En el caso del capítulo dedicado a la profecía, verás que hay mucho de esto, porque el profeta se lo percibe en el diálogo como un agente social, como ya no tanto desde la dimensión o la experiencia religiosa o de tradición, sino desde su actuación como miembro de una sociedad que se busca identificar en los objetivos de la ley. Algo que si vos lo pensás, digamos, esquemáticamente, es lo mismo que se plantea cuando hablamos de política o cuando hablamos de justicia o cuando se aborda el problema de la corrupción. Vos verás que
no quiero hacer ningún spoiler, pero que varias veces en otras temáticas aparecen las figuras proféticas o también la de pensadores referenciales del siglo XX y su actuación en distintas problemáticas de tipo social o de tipo judicial. Me refiero a Abraham Heschel y a Marshall Mayer, que actuaron en el conflicto de los derechos civiles en Estados Unidos y el de las prácticas de terrorismo de Estado en la Argentina. Vos fíjate que no está tan distanciado el tema de la profecía de los otros temas que transcurren en el libro. Y yo diría, ya que vamos a hablar de los dos libros que vamos a presentar, que no hay tanta diferencia entre uno y otro. Porque si uno lo lee con detenimiento, verá que en la trayectoria del pensamiento judío están algunos de los puntos de partida de la discusión del otro libro, del encuentro entre Ernesto y Ari, que evidentemente están de acuerdo en muchísimo más de lo que parece. Yo creo que no se puede discutir con quien no está de acuerdo en nada. Tiene que haber un marco que permita que la discusión sea fructífera, sobre todo a partir de ciertos cimientos y valores de la discusión. Y esos cimientos y valores están en el segundo libro, que en realidad es el primero, porque el podcast lo desarrollamos antes de que Ari tuviera la feliz idea de hacer el segundo libro. De modo que yo encontré en las palabras de Ernesto, a quien hasta ese momento no conocía, muchísimo de los fundamentos e ideas centrales de los autores que se desarrollan en La Brújula de Noah. De modo que no están tan separados los dos proyectos, los dos intentos de diálogo. Me parece interesante lo que decís, Manolo, que el libro tiene como fondo la democracia en el sentido más profundo, ¿sí? ¿Qué pasa con las sociedades? ¿Qué tipo de sociedades queremos construir? Y ahí el rol del profeta en los textos elegidos para conversar, Natán con David y otros, juegan un rol social. Y la figura de Heschel y de Marshall atraviesan todo el libro, ¿sí? Atraviesan todo el libro. Me gustaría que compartan el aspecto profético que ustedes desarrollaron y después los voy a desafiar con otro de los temas. Sí, yo comparto mucho la introducción que hizo Manolo de este tema y me parece, voy a decir algo que posiblemente Ernesto esté en desacuerdo, pero creo que la discusión entre nosotros finalmente fue acerca de la valoración histórica de la profecía. ¿En qué sentido? Si yo recuerdo bien, lo que yo decía es que la profecía siempre tiene una valoración a posteriori y lo que queda de ella es más que nada la eternidad de su mensaje, que por ejemplo se sigue estudiando hasta el día de hoy, es parte de la liturgia de nuestras sinagogas, etc. El profeta en sí mismo, digamos, la figura, la persona, etc., creo que, salvo un caso en toda la Biblia, que es el caso del profeta Jonás, el profeta siempre fracasó, por el motivo que sea, digamos, ya fuese por problemas personales suyos o porque la sociedad no lo aceptaba, no podía aceptar el mensaje, porque era un perseguido, por lo que sea. Pero eso produjo que haya habido una discusión acerca del valor de la persona del profeta. Y esto creo que fue también, de alguna manera, la parte de la discusión acerca de la valoración de los mensajes de Heschel y de Marshall, donde si el énfasis se pone más en la eternidad del recuerdo de su mensaje o en la valoración de las condiciones personales de alguien que es un ejemplo personal para los demás, cosa que creo que yo no hacía tanto énfasis en eso, y me parece que Ernesto sí hacía más énfasis, y eso era, creo que, la base de la discusión. Ernesto.
Sí, o sea, coincido totalmente con Ari, que eso es en lo que diferimos profundamente. Yo al releer esa sección, como otras secciones, después de haber tenido estas acaloradas discusiones, reconozco que pude ir comprendiendo un poco más la perspectiva de Ari que traía a las discusiones y cuál era el punto que él quería transmitir, cuáles eran las ideas importantes. Y llegué a valorar más las ideas de Ari en la relectura del libro después de que había sido ya de alguna manera enviado para que empecemos a editarlo. Habiendo dicho ¿Está grabando esto? Sí, se está grabando, y no tengo miedo, como ves, de decirlo públicamente. Pero, acá viene el gran pero, cuando lean el capítulo sobre la profecía, que coincido con Ale que es un capítulo con mucha sustancia, en la discusión también, vamos a ver justamente que tenemos una divergencia absoluta sobre este punto. Y si ustedes ahondan, por ejemplo, en la obra de Heschel, van a ver que Heschel efectivamente dice lo que yo digo en este libro, que no es tan importante las ideas que tienen los profetas, ¿no es cierto?, como el significado trascendente de la persona del profeta, de lo que vive el profeta, de quién es el profeta y qué tipo de persona es el profeta, porque justamente es un referente para toda la historia de una actitud, una forma de sentir a Dios. Y el punto central es qué tipo de judaísmo queremos tener hoy. Yo creo que las perspectivas de Ari promueven un judaísmo 100% rabínico, que efectivamente casi elimina el valor de la experiencia profética o la actitud profética. Mientras que Heschel quiso, en nuestro tiempo, rescatar, renovar, poner en valor una vez más la perspectiva bíblica y profética en particular, frente a un judaísmo que había sido absolutamente intelectualizado en la época talmúdica a través de una helenización del judaísmo y una romanización de la ley. Entonces, en ese punto diferimos completamente. Mi perspectiva es que continúa mintiéndose y llegando a nosotros generación tras generación. Algo de la profecía persiste después de Haggai, Zeharia y Malají. Es decir, hay profecía en la historia, a lo largo de toda la historia después. Eso remite a ese otro libro de Heschel sobre la profecía, que más allá del libro de los profetas, es la profecía después de los profetas. En eso Ari y yo diferimos totalmente. A mí, no sé si Ari querés contestar, si no me gustaría entrelazarlo con el siguiente tema que tenía en mi lista y que Ernesto se anticipó a tirarlo sobre la mesa. Los rabinos somos herederos de la profecía, es una forma de liderazgo totalmente distinto y lo quiero condimentar con dos ideas que vos dijiste en el libro, que me encantaron. La primera es que el rabino educando libera, ¿sí? Me gustaría que desarrolles eso. Y la segunda, como yo dije antes, ninguno de ustedes hoy tiene experiencia y responsabilidad de liderar una comunidad. Eso no es ni mejor ni peor. Ya la tuvieron en otra oportunidad y quién sabe si van a volver a tenerla. Pero Ari en uno de los comentarios dijo, lo peor que podemos hacer es gobernar por encuestas, ¿no? Y hablaste del rabino que a veces gobierna por encuestas. Me gustaría que desarrollen en esta conversación estas tres ideas. Si el rabino es heredero de la profecía, ¿qué significa lo de educar para liberar?
y por último, el tema de gobernar por encuestas, y los tres están invitados a conversar sobre esto, ¿no? Bueno, voy a empezar yo. Quiero seguir un poco el comentario de Ernesto. Tenemos incluso una diferente lectura de Heschel mismo, pero no quiero en este momento ponernos a discutir textualmente acerca de los mensajes de los libros de Heschel. A mí me da un poco de miedo la teoría, digamos, de la vuelta a la profecía, o de que alguien se adjudique la profecía, o que o todo lo que de alguna manera, si lo trasladamos al tema de la democracia, que creo que realmente es el trasfondo, alguien venga a decir: yo soy el caudillo mesías que los voy a salvar a todos de la destrucción. Con respecto a tu pregunta, Ale, yo realmente creo que, como creen la mayor parte de los historiadores o los pensadores judíos, no es nada original lo que voy a decir, que la tradición rabínica no solamente que reemplaza la profecía, sino que es una evolución con respecto a la profecía. Es una evolución porque finalmente, no sé si cuando aparece, que era una casta muy elitista con muchos problemas con respecto a la gente ignorante, pero finalmente el mensaje histórico de la revolución rabínica es un mensaje de la democratización del saber. Es decir, no hay una persona que es el que habla en nombre de Dios, sino que la Torá está abierta para todo el mundo que quiera venir, leerla, practicarla, y el rabino termina siendo un guía o un moré que finalmente su función más importante es empoderar a todos. Digamos, de alguna manera el rabino termina siendo alguien que utópicamente se anula a sí mismo, en el sentido de que él tendría que convertir a todos en rabinos, a todos los que educa. Digamos, todos los que educa tendrían que tener la capacidad de estudiar igual que él y de practicar igual que él, y darse cuenta que no hay ninguna diferencia entre ninguna persona que quiera compartir el significado de la Torá y alguien que es llamado rabino, ¿no? Eso no le da ninguna clase de derecho u obligación adicional, ¿ok? Eso es por un lado. Por el otro lado, tu otra parte de la pregunta, digamos, el rabino que gobierna por encuesta es como el otro lado de la profecía, porque está el profeta caudillo que dice a todos desde adelante: vengan que los voy a salvar, pero está también la persona que viene de atrás y dice: vengan que yo les voy a cumplir con lo que ustedes quieren escuchar, o con lo que dice el mercado, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos digamos, el otro lado del liderazgo, que es un liderazgo débil, es un liderazgo que puede tener éxito solamente de manera transitoria, porque la gobernanza por encuestas es algo que finalmente la gente que quiere profundizar, en este caso, en su nivel de entendimiento, de estudio y de práctica del judaísmo, se da cuenta rápidamente que ese líder no le sirve. Entonces están como las dos problemáticas: está la problemática del caudillo y está la problemática del personaje que se guía solamente por el marketing. Y yo creo que el fenómeno rabínico es algo muy centrista de este punto de vista, es algo muy centrista y finalmente democrático. Me gustaría justamente tomar esto que está diciendo Ari para mostrar, por ejemplo, cuál es su perspectiva. Él no le gusta el profeta, hay que admitirlo. Y por eso cree que fue, entre comillas, superado por los rabinos. Y efectivamente coincido con él que en el liderazgo rabínico hay una democratización del liderazgo y todos son invitados al estudio de la Torá, y eso es una maduración en el pueblo judío en muchos aspectos.
Sin embargo, que él conciba al profeta como un caudillo, ¿no es cierto? Como diciendo, síganme a mí. Bueno, para mí eso es una tergiversación de lo que es el verdadero espíritu del profeta. El profeta es todo lo contrario de un caudillo y es un ser apasionado por la gente, por todos, incluso la Torá y el espíritu de Moisés, el profeta de profetas, o de los textos de la Torá, por ejemplo. El ideal que todos sean profetas. Está en la Torá misma, ¿no es cierto? Alevay, que todos sean profetas. Eso es parecido a lo que dice Ari, que todos sean rabinos, ¿no es cierto? El problema no es la relación entre el liderazgo rabínico y la gente en la comunidad. Todos estamos de acuerdo que cuanto más democrático sea el espíritu, la religiosidad, cuanto más activos sean los seres humanos en general y no haya un personalismo, un liderazgo autoritario, etcétera, estamos mejor en el mundo. El problema es qué es pedido de nosotros como seres humanos. Si es una mera intelectualidad y un estudio, ¿no es cierto?, aunque eso sea llevado a la práctica, o una fuerza espiritual y un coraje que se derive de una inmediatez, de una experiencia viviente con Dios, más allá de lo que está mediado por la intelectualidad y por el consenso o incluso la democracia, la votación, que era parte de lo que era el judaísmo rabínico. Entonces, realmente lo que estamos discutiendo es cuál es el ideal para el ser humano, ¿no es cierto?, en general. Y el tema del liderazgo rabínico o profético o democrático, yo creo que eso es un tema secundario. Bueno, si me permiten, yo quisiera agregar... Perdón. Sí, te iba a dar paso, pero me gustaría retomar algo y darle paso a Manolo. Cuando ustedes presentan los modelos, parecerían que pueden existir los modelos puros, una cosa u otra, ¿sí? Pero en el mundo real, esos modelos no existen, se van mestizando, como una palabra que aparece en el libro, y está bien que lo utilicemos en forma esquemática para ponernos de un lado y de otro. Yo lo voy a tomar con una discusión que ustedes establecieron en un ratito después del aporte de Manolo. Yo quiero contarles algo que me pasó en Mendoza. En Mendoza, cuando yo llegué, había un viejito muy pícaro, no voy a dar el nombre, pero falleció, Ari no lo conoció, que él decía, ¿sabe cuál es la diferencia entre un rub y un rebe? Entre un rab y un rebe hasídico. Dice, el rebe te hace preguntas que te hacen doler el estómago. En árabe común, las kishkes, sí, las entrañas. Y el rab te hace doler la cabeza. Y nosotros no aspiramos a hacer las dos cosas. No queremos hacer preguntas profundas espirituales y a la vez preguntas profundas intelectuales. Le doy paso a Manolo con esta introducción. Bueno, yo creo que este cuestionamiento de la figura del líder que gobierna con encuestas o el de aquel irreductible que plantea las ideas y principios de una manera, diríamos, ortodoxa, tiene una larga historia, no solamente en la tradición del pueblo judío, sino también en el pensamiento filosófico. La filosofía clásica nace como una respuesta a aquellos que practicaban la enseñanza del sentido común, que eran los sofistas. Cuando Protágoras decía el hombre es la medida de todas las cosas, estaba diciendo de alguna manera hay que hablar y pensar para las encuestas, porque los que nos están escuchando son los que nos van a votar, son los que nos van a apoyar. Bueno, esto ha estado presente a lo largo de toda la historia y especialmente en los momentos de mayor explosión social,
particularmente en el siglo XIX, dos grandes pensadores políticos como fueron Marx y Engels en un intercambio epistolar, discuten este tema, y hay una frase muy linda que dice uno de ellos: tenemos que aprender de los marineros. Los marineros no le oponen la vela al viento, pero tampoco van a donde el viento los lleva. Simplemente embolsan el viento con la vela y con el timón van en la dirección deseada. Yo creo que es cierto lo que dice Ari: aquel que lidera una comunidad basándose en la opinión, en la doxa o en las encuestas, y es un líder frágil, pero también lo es aquel que no toma en cuenta las encuestas. Se puede gobernar no guiado por las encuestas, pero tampoco se puede gobernar sin las encuestas, lo que significa hablar en el vacío. Entonces, ese punto intermedio que vos has destacado, Ale, creo que forma parte de la idea central de nuestro libro. Como decía al principio, son dos ciegos que tocaron al elefante y dieron su opinión. Si el lector puede hacer la síntesis de esto, se va a encontrar con una idea mucho más acabada, quizá, de lo que el libro dice formalmente. Y ahí va a tener su valor fundamental, en radicar su enseñanza en lo que no se dice, en lo que se sugiere, se empuja a pensar, pero no se dice explícitamente. Entonces me parece que estamos en el camino más o menos correcto. Sí, claramente las conversaciones entre ustedes tres con tu guía permiten que quien repase esas conversaciones tenga que hacerse sus preguntas, porque las respuestas no están acabadas, no están cerradas en sí mismas por la conversación. Como estamos avanzando y queremos más o menos tener 1 hora de conversación y los últimos 5 minutos lo vamos a dejar para el libro de ustedes dos, a mí me parece que hay cosas muy ricas sobre la reflexión sobre el tema latinoamericano. A mí me parece que es un libro también muy atravesado por la experiencia argentina. Muchos de los temas que ustedes trabajan tienen que ver con la experiencia situada en Argentina, diría un poquito más en Buenos Aires en algún aspecto. En definitiva, me parece que vale la pena leerlo para reflexionar, para aprender, para discutir, para abrir algunos aspectos. Y por eso me gustaría tirar el último tema. En muchos momentos ustedes parecen, los dos, con la ayuda de Manolo y tratando de hacer alguna corrección, representantes de dos formas de instalarse en la religión, en la fe, en el judaísmo. Una más racional y otra con una beta mística. ¿Se puede ser solamente místico o se puede ser solamente racional? En algún momento Ari muy bien plantea el peligro de lo irracional, pero en algún momento Ernesto dice, bueno, pero hasta para Hegel, que habla de lo místico, dice que lo racional tiene un lugar en este proceso. ¿Se puede ser esquemático o solamente es una herramienta para desafiar al otro en el ring de las palabras? Yo creo que la presentación así esquemática es verdad que no es correcta, es muy dicotómica. Y el tema es que yo cambiaría un concepto, digamos. Yo no pondría que acá hay una discusión entre mística y racionalismo, sino entre racionalismo y algo que es un concepto más vago, que es de más difícil definición, que es espiritualidad. Y eso es lo que generalmente hace Ernesto, contraponer la espiritualidad con el racionalismo, y es algo que yo personalmente estoy totalmente en desacuerdo, digamos, esa dicotomía. Yo creo que la experiencia, no sé, emocional, pongámosle espiritual, aunque hay que definir esto, etcétera, etcétera, es sin lugar a dudas parte de la experiencia, en este caso, no sé, filosófica, personal, judía. Obviamente que no hay forma de pensar que el ideal de persona que queremos educar es no sé, una computadora, un robot pensante.
incluso, no sé, el mayor de los filósofos judíos de todas las épocas, el Rambam, no pensaba eso, digamos, pensaba que las emociones, hay que tener una inteligencia emocional muy precisa para poder desarrollarse intelectualmente. Creo que, digamos, eso está claro, pero lo que no está claro es qué quiere decir la experiencia profética, digamos, no sé qué quiere, no sé realmente qué quiere decir, si ser un ejemplo de algo, si dar testimonio de que tuve un contacto con la divinidad que es imposible de explicar, etc. Yo reitero, yo creo que la obra de Heschel, que también fue discutida acá a lo largo de todos los capítulos, pues creo que aunque no se nombró, realmente estuvo discutida a lo largo de todos los capítulos, la obra de Heschel es más que nada armonizadora. Digamos, no hay casi dicotomías en Heschel. El mensaje central es armonizador, a pesar de que Heschel tiene algo de mística y habla de lo inefable, etcétera, etcétera, pero todo eso tiene que ser armonizado con experiencias intelectuales, y no existe la cuestión profética así, sin forma, sin un contenido, sin algo que lo contenga. Eso creo que también para Heschel es algo peligroso. Yo por eso, para resumir la respuesta, creo que la dicotomía esa no es correcta, digamos. No hay una dicotomía entre misticismo, salvo que el misticismo sea pura irracionalidad. Bueno, ahí sí tenemos un problema. Pero si dentro del misticismo nosotros ponemos la emocionalidad, pero está claro que eso es parte del desarrollo natural y normal que deben tener todas las personas, que también bregan por una visión intelectual de la vida. Ahora le voy a dar paso a Ernesto y obviamente a Manolo para que aporte, pero en el libro, cuando se discute de la profecía, también se discute sobre algunas lecturas posibles de Rambam. Vos hiciste un aporte en el libro sobre qué dice Rambam en dos lugares, básicamente, en el Mishneh Torah y en el Moreh Nebuchim, donde él define el rol del filósofo, el rol del profeta, etc. Y él establece ahí un proceso, y también Ernesto, haciendo gala de su origen sefaradí, aporta la mirada de José Faur y cómo funciona también el aspecto místico. Me gusta lo que dijiste de la espiritualidad versus lo místico, porque la espiritualidad es como un mundo que aparece más vago, mientras que la mística es una disciplina estudiada con procesos. Ernesto, ¿opinás de esta tensión? ¿Existe esta tensión? Y después Manolo. Sí, me gustaría enfatizar, hay una parte que coincidimos con Ari, que el pensamiento de Heschel es un pensamiento integrador. Es decir, él trabaja con polaridades, pero siempre termina integrándolas, mostrando, digamos, los vicios de los extremos y las falsas dicotomías, y por otro lado la virtud de el equilibrio y la integración de los polos. Y me gustaría utilizar esto como una oportunidad para indicar lo que considero que es una de las virtudes del libro, que es justamente construir puentes. Hay dos puentes muy significativos que creo que logramos construir con el libro. El primero es entre el mundo religioso y espiritual, que podemos discutir sobre eso, qué es la religiosidad, qué es la espiritualidad, cómo la racionalidad o la disciplina informan, ¿no es cierto?, la espiritualidad judía, el espíritu del judaísmo. Pero ese es el mundo del cual nosotros venimos. Los dos puentes que creo que se construyen, uno es justamente con el mundo académico, que muchas veces hay una disociación entre el mundo religioso, los rabinos, en el judaísmo los rabinos, las sinagogas, y el mundo académico, ¿no es cierto?, las universidades, las diversas disciplinas. Lo que creo que
logramos hacer es traer a la academia y a la disciplina y aún a la transdisciplina a dialogar con el judaísmo. Y eso me parece que enriquece, ese es el punto de partida y de donde nos apoyamos para luego ir a tal vez divergir en cuál es la perspectiva que nosotros traemos singular cada uno desde lo judaico. Y el otro punto, el otro puente que construimos es entre el estudio del judaísmo y de las ideas, por un lado, con la realidad actual del mundo en el que vivimos. Es decir, los temas relevantes, los desafíos de la sociedad, del mundo de la política, etc. Este libro logra encarar esos temas con una perspectiva para mí que nuevamente integra lo tradicional del judaísmo, un estudio piadoso de las fuentes sagradas, pero también una objetividad académica en cómo abordamos las problemáticas. Creo que esto traemos el espíritu de lo que es el Seminario Rabínico Latinoamericano y aquella tradición que recibimos de Marshall Mayer. Manolo, para cerrar este capítulo, esta parte. Sí, me parece, como dijo alguien, que lo más difícil para un autor es ser contemporáneo de sus lectores. Y en la propia problemática que aquí se plantea, creo que está la contemporaneidad de la discusión, porque esa línea divisoria estricta entre el mundo intelectual, académico y el espacio de la sensibilidad religiosa, la espiritualidad e incluso la mística, es una frontera que se ha desdibujado claramente a partir del siglo XXI y hoy esto está en profunda discusión, los espacios interactúan, se asimilan unos a otros y no es raro encontrar en formulaciones de tipo místico una estructuración intelectual muy sólida, muy armada, es decir, ya no se puede hablar de que existen dos universos contrapuestos entre lo intelectual y lo sensible, especialmente en el plano de la práctica comunitaria y religiosa. Así que me parece que en la propia temática, en la propia confrontación de ideas, está la contemporaneidad de lo que hemos intentado brindar en este libro. A mí me gustaría tomar los últimos 5 minutos para focalizar en el otro libro, La Brújula de Noah. Tenemos tantas cosas que dejamos de lado, el tema de la verdad, de la búsqueda de la verdad, el tema de la participación política. Me hubiera gustado profundizar en la figura de Marshall y de Heschel, cómo impactó en cada uno de ustedes, pero creo que es para otra conversación. Creo que esto es una costumbre que tenemos que desarrollar y aprender y aprovechar esta oportunidad para hablar de otros temas. En el otro libro, y también voy a contar cuál es el índice para después desafiarlos a Manolo y a Ari con una sola pregunta para solamente entusiasmar a la gente a leer. En definitiva, el libro plantea en su introducción si hay una filosofía judía o no, y yo quiero después decir algo, y después habla de personajes famosos con subtítulos que son desafiantes, entre irónicos, cómicos, y para que les dé ganas a todos leerlo. Filón de Alejandría, el nominalismo y el esencialismo en la Edad Media, autores fundamentales como Yehuda Levi y Maimónides, los críticos medievales de Maimónides, el advenimiento de la Cábala, el hasidismo, Spinoza, Mendelssohn, Hermann Cohen, Franz Rosenzweig, Martin Buber, Emmanuel Levinas y por último Abraham Yoshua Heschel, con un guiño a un autor rioplatense que se llama El hombre no está solo y espera, haciendo gala de un libro que yo no voy a mencionar, que seguramente lo van a mencionar ustedes, que es un libro que hay que leer para entender el pensamiento argentino fundamentalmente. A mí me gustaría tirarle un desafío a Ari y a Manolo. Muchas veces decimos que
la filosofía judía no existe, y Ari lo justifica, y me gustaría que cuentes en 2 palabras por qué sí y por qué no. Pero muchos de estos autores nosotros los leemos como una respuesta a sus contemporáneos. Y a Ari le gusta mucho decir que el judaísmo trata de ponerse en categorías que hoy en día serían del pensamiento protestante. O sea, que no son ideas originales, sino que las ponemos o en categorías de otros, o que perdemos nuestra identidad cuando las traducimos. Me gustaría que en los minutos que quedan ustedes jueguen con estas 2 o 3 ideas para desafiar a los que nos están escuchando y viendo, para que lean el libro y que sigan siendo parte de esta conversación. Ok, yo resumidamente voy a decir lo siguiente. Primero, todos esos subtítulos, la parte creativa es obviamente de Manolo, no mía, si no hubiese sido realmente un aburrimiento. Y lo que hace de todo este libro algo especial y diferente a un manual de filosofía judía es justamente el diálogo con Manolo, que es un diálogo siempre traicionero. ¿En qué sentido? Manolo siempre se hace el que viene a preguntar algo porque no lo sabe, y en la pregunta mete un montón de información, o por ya su formación pasada, o porque se vino preparado, etcétera, etcétera. Entonces, generalmente la pregunta es mucho más extensa que la respuesta, y esto es lo que tiene de especial realmente este libro, que es realmente un diálogo, no es un reportaje, es un diálogo. Tampoco es un resumen de estos filósofos. Yo creo que lo que nosotros tocamos son puntos a aclarar, o puntos importantes o puntos relevantes de estos filósofos que generalmente no fueron, no están explicitados o explicados en otro tipo de breviarios sobre la historia de la filosofía judía. Con respecto a la primera pregunta, Ale, acerca de si existe la filosofía judía o no, realmente yo no lo puedo resumir ahora en este momento. Eso sí que es una pregunta académica. Invito a todo el mundo a leer el libro. Lo que sucede ahí es una cuestión de definición, realmente de definición semántica. Y lo que tenemos ahí es a un gran pensador del siglo XX como es Leo Strauss, que se dedicó a la filosofía política, pero que influyó mucho también en la investigación de la filosofía judía, que decía que revelación, es decir, todo lo que tiene que ver con los valores que nosotros llamamos religiosos, y filosofía son desde el vamos contradictorios. Por lo tanto, no existe filosofía judía por definición, y existe otro tipo de cosas que tienen que ver con gente que escribe en códigos, escriben en secreto, y que no quiere ser perseguido político, etc. Yo los invito a leer ese primer capítulo. A Rambam también. Y a todos. Pero hay otro aspecto para avanzar en esto. Aquellos que dicen que no es filosofía sostienen que la filosofía es un estilo de pensamiento organizado desde Grecia en adelante, y que los judíos sería otro ejemplo. Cuando estudié en la universidad tampoco llamábamos filosofía latinoamericana, sino pensamiento latinoamericano, para desvincularse de la tradición griega, europea, alemana, básicamente, etc. No está mal no llamarse filosofía, no es un problema, es darle entidad a otra forma de discurso, ¿no? Sí, acá otra vez lo que hace Strauss es dividir entre un pensamiento que es autónomo, es decir, que la fuente de autoridad proviene del hombre, y un pensamiento que es heterónomo, donde la fuente de autoridad proviene de afuera del hombre, que eso estaría dado, por ejemplo, en las tradiciones religiosas, donde Dios ordena qué es lo que hay que hacer. Entonces, para Strauss, como la filosofía es solamente autónoma, es incompatible con la tradición religiosa. Como no hay tiempo, no quiero definir ahora qué quiere decir pensamiento judío. Yo, por ejemplo, estudié durante muchos años en la Universidad de Jerusalén, donde el departamento se llama Departamento de Pensamiento Judío, que es la visión académica que triunfó. Finalmente, por lo menos ahí en Jerusalén, en otras universidades no triunfó. Se llama Departamento de Filosofía Judía,
es una discusión académica, pero muy interesante, tiene muchas connotaciones. Invito a todos a leer el libro y sobre todo esto que está en el primer capítulo. Bueno, yo quisiera agregar algo al tema de los títulos que llevan los capítulos. Primero, que el capítulo dedicado a Levinas también tiene una referencia a un autor rioplatense, que es Tanguito, ¿vale? En línea directa al infinito es parte de la canción Amor de Primavera. Y esto lo digo porque me parece que allí estoy opinando del clima que genera este libro, como el podcast que le dio origen, que es el de una charla sobre los autores que amamos. Es cierto que Ari es un crack en la exposición académica, yo diría que es el Riquelme de la exposición académica del pensamiento judío, pero el podcast y el libro está afortunadamente planteado como una charla entre amigos que aman a los mismos autores. Por tanto, la invitación es para aquellos que comparten ese amor. No se van a encontrar con un manual o con una introducción. Lo más posible es que haya temas que damos por sobreentendidos, y no aclaramos, y otros que por ahí se vuelven demasiado llanos, pero tiene que ver con una charla sobre antiguos conocidos, como son todos estos autores que aparecen en el índice. Entonces, no me quería despedir de esta presentación sin dejar esa invitación expuesta a compartir un buen momento de charla, un día de placer, diríamos, en otro momento de nuestra vida, ¿vale? A aquellos que están en la misma sintonía sentimental con estos escritores que nosotros. Quiero decir una palabra antes de despedirnos. El diagnóstico del doctor Burstein sobre Manolo y cómo pregunta y para qué pregunta, lo he padecido o lo he disfrutado, mejor dicho. Hace unos 18 años teníamos un programa en la Radio Mendoza que se llamaba Un día de placer. Fíjense qué hermosos los subtítulos. El de Franz Rosenzweig, Nace una estrella. Bueno, no vamos a explicar por qué son los subtítulos, pero tiene un gustito. El de Martin Buber, Encuentros cercanos y palabras esenciales. Hasidismo, relatos sobre relatos y devociones. Baruch Spinoza, Dios a la carta. Moisés Mendelssohn, Dilemas ilustrados, etc. Cada uno, el subtítulo es una joya en sí misma. Me gustaría compartir y agradecerles a ustedes la oportunidad de acompañarlos en este desafío que se han tomado, hacerme partícipe de este lugar, de invitar a otros a leer los libros. Creo que esta conversación y las conversaciones que van a tener con vuestros lectores va a ser una oportunidad para reescribirlos, para repreguntarse, para buscar otras preguntas, para establecer otros diálogos y así volver a discutir, aunque más no sea poniéndose uno del otro lado del cuadrilátero solamente para desafiarlo, para después volver a juntarse casi en la misma oficina. Pero solamente me gustaría decir que este fue para ustedes y para los que los observamos el primer round. Tiene que haber más. Tiene que haber más oportunidades de intercambiar ideas. Necesitamos urgentemente intercambiar ideas y no solamente, como dijo Manolo al pasar, una palabra en griego, la doxa, opiniones, sino poder hacer doble clic en cada uno de estos temas y así crecer. Porque cualquiera que lea los libros, esté de acuerdo con uno a veces o con otro, o con los dos, como puede pasar, guiados por las preguntas de Manolo, solo les puede pasar que tengan más ganas de pensar, más ganas de leer libros y más ganas de aprender y crecer. Así que muchas gracias a todos, ojalá que tengamos muchas oportunidades para tener este tipo de encuentro.